Yo esta tarde les traigo un enfoque del área educativa desde la psicología positiva para potenciar esas fortalezas y esas emociones hacia un aprendizaje significativo. Pero lo que me gustaría esta tarde es que fuéramos nosotros, los propios alumnos, y que a través de nuestro proceso, a través de nuestras sensaciones, de nuestras emociones, hiciéramos el trabajo. También estoy muy contenta porque he visto que pueden participar activamente, cosa que me agrada, y no estar hablando yo constantemente durante 1 hora y media. Así que si les parece, empezamos. Pregúntenme cuando quieran. Yo les voy a pedir su colaboración porque ya que pueden participar vamos a hacer algún ejercicio. Como ya les han dicho, mi nombre es Eva López, soy psicóloga clínica y también me dedico al mundo educativo. Y por educación, para mí es poder hacer aquello que la gente dice que es imposible hoy en día. Y es que hoy en día el problema de la educación o el problema de nuestros peques o de nuestros adolescentes, incluso de nosotros mismos, es la desmotivación. Así que vamos a intentar motivarnos al máximo para ofrecer lo mejor de cada uno de nosotros. Bien, la psicología educativa, desde una perspectiva positiva, lo que busca y en lo que se centra es en mirar aquellas potencialidades, aquellos recursos, aquellas habilidades que tiene cada niño para mejorar su autoeficacia y un desarrollo psicológico óptimo o pleno. Cuando un niño consigue acabar un ejercicio, cuando un niño consigue resolver algo, cuando un niño adolescente consigue estar bien en clase, ¡wow!, qué bien se siente. Y eso es un bagaje que vamos construyendo. La psicología positiva no solamente se centrará en las emociones positivas, no deja a un lado las emociones negativas, ni mucho menos, porque también es una forma de construcción y de superación, pero sí nos centraremos en aquello que es funcional de la persona. Aquí pongo una frase que es una frase de Descartes y dice: yo no te puedo enseñar nada, solo puedo ayudarte a buscar el conocimiento dentro del tuyo. Esto es, desde la humildad, lo mejor para traspasarte mi poca sabiduría. Esta frase que he puesto de Sócrates está ligada con el aprendizaje significativo que luego veremos. En realidad, nosotros, como docentes o como psicólogos, no pretendemos enseñar, pretendemos guiar o pretendemos dar otras alternativas, otras perspectivas y sobre todo trabajamos con aquello que es funcional de la persona. Os he puesto 3 palabras, yo soy una enamorada de la etimología de las palabras y simplemente es para que reflexionemos un poquito. Durante esta 1 hora y media mi intención es que reflexionemos y sobre todo que tengamos emociones y sensaciones. Estas 3 palabras que vienen de la antigua Grecia, ascolia, anapausis y escolé, en realidad los helenos utilizaban 3 jornadas en su día a día. Ascolia era la parte del día que se dedicaban a trabajar. Anapausis era la parte del día que se dedicaban al descanso. Y escolé era la parte del día que se dedicaban al ocio. Pero el ocio en aquella época no se entendía como ahora se puede entender. En aquella época, esa parte de ocio era para agrandar el espíritu, la plenitud y la sabiduría y el intelecto. Es decir, en aquella época, esa parte del día, esa parte de la jornada que dedicaban, que se denominaba escolé, se juntaban en grupos donde había jóvenes y había una persona, que ahora sería el docente, que les guiaba en expandir
esa sabiduría en diferentes artes, ya sea filosofía, ya sea música. Para ellos eso era la parte de escolé, de ocio, es expandir el espíritu, sentirte pleno a través del conocimiento. Con el tiempo, los romanos latinizaron esta palabra y se llamó scuola, y ahora en el habla hispanohablante la llamamos escuela. La reflexión es que escolé, que era la parte del ocio para desarrollarnos a nivel intelectual y de plenitud personal, se ha convertido en la parte institucional física donde vamos a estudiar. Y mi pregunta y mi reflexión es, ahora esa palabra que se ha convertido en algo físico, que es la escuela, proporciona esa plenitud de espíritu, esa ansia de aprendizaje, esa motivación. Ahí lo dejo. En algunos alumnos, evidentemente sí, pero en otros no. Lo que pasa es que los alumnos van allí a que sean guiados y nosotros deberíamos tener esa motivación, esa sed de aprendizaje. A través del conocimiento uno tiene que sentirse pleno y esa es mi reflexión y espero que ustedes, seguro que lo hacen y seguro que en las ponencias que han tenido han disfrutado. Y ahora sí, interrúmpame cuando lo necesiten y pregúnteme lo que necesiten. Yo no veo el chat porque tengo la pantalla completa, así que abran el micrófono y pregúntenme lo que necesiten. Hablamos de psicología positiva. Aquí les pongo dos definiciones. Perdón, se ha ido, pero es igual. Aquí les pongo un segundito. Bien. Aquí les pongo dos definiciones. ¿Ven la pantalla? Sí, espero que sí. Una es de Seligman y de Mijail, donde dicen que la psicología positiva se define como el estudio científico de la experiencia, de los rasgos individuales positivos, de las instituciones que facilitan esos programas. En la psicología positiva hay tres pilares. Unos son las emociones positivas, otros son las virtudes y las fortalezas y otras son las instituciones positivas. En realidad, la psicología positiva es el estudio científico del funcionamiento humano óptimo. Otra definición es de Sheldon y King y es el estudio científico de las fuerzas y virtudes humanas naturales, una disciplina que se preocupa para que el ser humano tenga el mejor funcionamiento. Y estos serían dos breves definiciones, luego ampliaremos mucho más. Como les he dicho, los tres pilares serían estos y hoy me gustaría hablar de estos conceptos o constructos, de la felicidad, de las emociones, del optimismo disposicional, explicativo o fundado, de la indefensión aprendida, de la resiliencia y del aprendizaje significativo. Todo esto se da dentro de un aula, todo esto se da dentro de una escuela, de un centro educativo o de una institución. Todo esto lo miraremos a través de la perspectiva educativa, pero vamos a intentar procesarlo a través de nuestra persona para que sea mucho más fructífero. Ok, empezamos por la felicidad, si les parece. Si yo les hago estas preguntas, este es un ejercicio que suelo hacerle a mis alumnos y alumnas, y les pregunto, ¿eres feliz? ¿Quieres ser feliz? ¿Qué necesitas? ¿Qué tienes? ¿Qué te hace falta? ¿Lo puedes conseguir? ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Por qué no lo haces? Evidentemente, todas estas preguntas tienen un poquito de trampa. Y cuando pongo qué necesitas, pongo tres conceptos que ahora desarrollaremos. Si ustedes se hacen la pregunta, ¿soy feliz? Y se preguntan por qué, ¿saben por qué? ¿Lo sienten? Que es diferente el pensarlo a nivel cognitivo que el sentirlo. Me gustaría que alguien abriera el micrófono y poder hablar con cualquier persona. Me gustaría que pudieran participar. Voy a dar 3 segundos para que alguien abra el micrófono, si no, diré yo el nombre. Ok, pues aquí veo el nombre que es Mayra Rodríguez. ¿Estás visible? O al menos el micrófono. Sí, Lick, aquí estoy.
Hola Mayra, ¿te importaría si hablamos un poquito? Está bien. Ok, mira, cuando yo te pregunto si eres feliz, ¿qué me contestarías? Soy feliz porque tengo lo que necesito hasta el momento, mi familia, trabajo, Ok, y eso me provoca felicidad. ok, para ti es familia, trabajo, perfecto. ¿Y sientes que eres feliz? Si tengo eso, sí. Sin embargo, hay otros aspectos personales que quisiera tenerlos para ser plenamente feliz. Ok, ¿esos aspectos personales puedes conseguirlos? Puedo conseguirlos. ¿Por qué no los tienes ya resueltos, quiero decir? Quizá porque me he privado de ellos. O al momento que ha surgido, he puesto varios stop para no tomarlos. Ok, es un poco paradójico, ¿verdad? Los Sí, quieres, pero no los acoges. Ok, sí. gracias, Mayra. Si os fijáis, agradezco que haya podido colaborar conmigo. Hablamos de familia o de trabajo. Si esto lo extrapolamos al aula, porque evidentemente ya hay estudios que correlacionan el sentimiento de bienestar con un mejor aprendizaje, ¿en qué estaríamos educando? Para educar en felicidad. Okay. Cuando hablo de tres conceptos, en realidad estoy hablando de, podemos educar en buena vida, en una vida placentera, en una vida con significado. Por felicidad hay muchísimas definiciones, incluso hay fórmulas de la felicidad. Hay una fórmula de la felicidad que Martin Seligman, que es uno de los creadores de la psicología positiva, acoge y dice que la felicidad está compuesta por la parte genética, más la parte de las circunstancias, más la parte de las actitudes. Hay un micrófono que podemos cerrar, se acopla. Si decimos que la felicidad está por la parte genética, está por la parte de las circunstancias y por las aptitudes de cada uno, ¿se puede cambiar esto? Claro que se puede cambiar. Las aptitudes, lo que aprendemos, nuestra experiencia, nuestro histórico, hace que veamos las circunstancias de otra manera, incluso también que nos sintamos de otra manera. Cuando hablamos de felicidad, hay muchísimas definiciones, pero una de las definiciones que os propongo es de Sandwich y Pavot, y lo que ellos dicen es que para sentirnos felices hay que sentir emociones positivas en un mayor porcentaje que las emociones negativas. Pero no están diciendo que no hay que sentir emociones negativas. Lo que están diciendo es que en el espacio-tiempo nuestro es importante sentir más emociones placenteras en frecuencia, no en intensidad. Cuando buscamos la felicidad en el aula, estamos buscando que nuestros chavales sientan una emoción positiva, sientan emociones placenteras para poder estar trabajando mejor. ¿Qué es lo que hace que sintamos emociones placenteras? Que repitamos esa misma escena y que sobre todo veamos más oportunidades y más posibilidades para sentirnos así. Todos nos viene a la cabeza, y espero que algunos de ustedes también sean así, cuando decimos, esta persona es feliz. Hay personas que parece que sean felices. Bien, estas personas se permiten ser felices porque buscan espacios para sentirse mejor y valoran esas emociones agradables, y con esas emociones agradables que repiten en el tiempo y repiten en el espacio, minimizan y relativizan las emociones no tan agradables o displacenteras. Como he dicho antes, hay muchas definiciones de felicidad. Hay otro autor como Benhauen que acoge lo que decía Sandwich y Pavot, que son más emociones positivas en un porcentaje que emociones negativas, pero también acoge otro factor que es la dimensión de la satisfacción.
Wow, qué bien se siente cuando ves a un niño, a un adolescente que ha comprendido lo que estaba haciendo en clase, que se lleva bien con sus compañeros, que no solamente lo ha comprendido, sino que ese aprendizaje puede extrapolarlo a otra cosa, que ves que va aumentando la dificultad y puede conseguirlo. Eso es la satisfacción, es percibir a nivel cognitivo, no solamente sentirlo, sino a nivel cognitivo, que las metas que te vas proponiendo las vas superando. Entonces, hay un montón de definiciones y yo os pongo esta. Cuando estamos hablando de educar en felicidad, y Mayra ha colaborado conmigo y nos ha dicho que es para ella sentirse feliz, si lo extrapolamos a la parte educativa, ¿en qué necesitaríamos y en qué estaríamos educando para la felicidad? Y yo aquí os pongo el modelo de PERMA, antes era PEM, antes era PERMA. En realidad, en un aula, pero en la vida diaria de cada uno, ¿en qué estaríamos educando o qué necesitaríamos para ser felices? ¿Una vida placentera, una buena vida o una vida con sentido? Vamos a mirar este modelo que seguro que a muchos de ustedes les suena, pero merece la pena mirarlo. Este acrónimo que aparece aquí, que es PERMA, antes del 2011 era PEM y es la teoría del bienestar de Martin Seligman. Cuando hablamos de emociones positivas y de vida placentera, en realidad estamos hablando de aquellas acciones, de aquellas ejecuciones que a corto plazo nos ofrecen una sensación de bienestar. Si lo ponemos en su día a día, cualquiera de ustedes pueden pensar, tal vez, irme a dar una vuelta o tal vez tomarme un café o aprender algo nuevo o leer algo. Si hablamos en clase, en el aula, si lo extrapolamos a la parte educativa, tal vez para los peques o para los adolescentes sea el momento de descanso, el poder hablar con sus compañeros o verlos, el superar un examen y sacar un resultado porque, ostras, qué bien me ha ido, aunque eso sería un proceso. Pero la vida placentera y las emociones positivas en realidad es necesaria para tener todas las otras 4 partes, pero es la parte más fácil. Y también es la parte más a corto plazo y la cortoplacista. Y aquí sí que me gustaría hacer una reflexión y me gustaría que dieran también su opinión. Tenemos que tener un poquito de cuidado, solamente un poquito de cuidado, porque en la sociedad que estamos construyendo y que venimos ya construyendo, estamos promocionando justamente esto, la emoción positiva en el momento, en el ya sea por las redes sociales, ya sea por las formas en que nos estamos relacionando, pero estamos promocionando el quiero esto ahora y quiero sentirme así ahora. Entonces, esta parte es necesaria, evidentemente, para seguir avanzando, pero no nos podemos quedar ahí. Si nos quedamos solamente en la vida placentera, es la parte más individual, porque es para nosotros y con nosotros. Si pasamos al siguiente nivel, sería la vida comprometida y la buena vida. En esta parte es cuando trabajamos, cuando somos conscientes de nuestras virtudes y nuestras fortalezas. Y para ello, que es lo mismo, tenemos que ser conscientes de nuestros recursos, de nuestras habilidades, de lo que nosotros tenemos para que, dada una situación, dada un pensamiento, nosotros podamos saber manejarlo, podamos saber resolverlo. Y no solamente resolverlo, sino conseguir lo que queremos. Pero eso no está dentro del momento ya, sino que conlleva un proceso. La buena vida o la vida comprometida es un compromiso con nosotros, es saber quiénes somos, cómo somos, es potenciarnos a nosotros mismos para poder conseguir todas aquellas metas que queremos. Y esto es una parte muy importante. El otro nivel, que para mí es la parte que más me gusta, es la vida compartida, la vida con sentido, la vida con significado. Aquí Seligman lo que está diciendo es que
Ok, una vez que tenemos una vida placentera, que sabemos que haciendo o ejecutando una acción nos retroalimentamos con una sensación positiva, una vez que conocemos nuestros recursos, nuestras virtudes, nuestras fortalezas, una vez que tenemos todo eso, no nos podemos quedar solamente ahí, sino que es trascender de nosotros mismos para ofrecer algo y dejar un mundo mejor o hacer un entorno mejor. Es trascender de la propia persona, es decir, ¿qué puedo ofrecer con todo esto que soy, con todos estos recursos que tengo? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi entorno? Si lo pasamos al aula, como docentes, como psicólogos, tenemos que hacer un trabajo personal. Con lo que yo tengo, con lo que yo soy, con mis recursos personales, que es lo primero que tenemos al abasto de la mano, es con lo que yo soy, ¿qué puedo ofrecer? Y esto sí que nos da una vida con sentido, porque lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, en teoría tendría que llevar un mensaje, tendría que llevar un significado. Es trascender y poder ofrecer algo a nuestro entorno. A partir del 2011, Seligman propuso también el logro o el éxito y las relaciones positivas. El logro implica establecer metas, las cuales poder superarlas. Y ese sentimiento de logro es un sentimiento de satisfacción. Y eso se hace sí o sí con los recursos personales que tenemos cada uno. A veces nos enfocamos tanto en decir, ok, este niño tiene que aprender esto, o este adolescente tiene que superar esto. Sí, pero para ofrecerles eso, nosotros somos el medio, somos el camino y por tanto nos tenemos que conocer a nosotros, ¿de acuerdo? Y la otra y última parte sería las relaciones positivas. Somos seres sociales por naturaleza. Es importante las relaciones que tenemos, ya sean poquitas o ya sean menos, pero es importante las relaciones que tenemos con los otros seres humanos. Porque por suerte, aunque tenemos cosas generales más o menos, somos diferentes y cada uno puede aportar cosas diferentes. Y sobre todo, cómo se dicen las cosas y cómo cada persona hace las cosas. Las relaciones positivas son una forma de retroalimentarnos, de aprender, de apoyarnos. Hay una cosa muy importante a nivel educativo y cuando entramos en un aula. Si nosotros podemos ser el vínculo para que las personas que tenemos en el aula, los niños o los adolescentes, sientan esa sensación de seguridad, ya tenemos un aprendizaje ganado y es importante eso. Ok, y aquí vamos a la parte... Doctora Eva. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Al ver el modelo me hace pensar, entonces, ¿qué está sucediendo voy a decir, con nuestros estudiantes, pero la verdad es que yo lo veo en general con el ser humano, que no tiene una vida ni buena vida ni con compromiso. Me gustaría decirte que no, pero la verdad es que sí. Y es que estamos ante, evidentemente es generalizar, porque hay personas que hacen cosas maravillosas y hay personas que están trabajándose constantemente para ofrecer y hacer un entorno mejor. Tenemos ejemplos de ello cada día, pero es cierto que a veces estamos en una sociedad bastante individualista y la individualidad, y cuando no se traspasa o no se trasciende más allá de la persona, para mí hay una base de miedo y hay una base de perder lo que uno tiene y no nos damos cuenta de que no perdemos nada, porque lo único que tenemos somos nosotros mismos. Es cierto que en nuestra sociedad el hecho de trascender y el hecho de buscar las virtudes y las fortalezas, es un trabajo, ¿verdad? Y hoy en día, como decía antes, se premia más esas emociones que nos pueden ofrecer algo placentero inmediato. Entonces sí, es cierto que hay una parte de sociedad que, ok, se quedan las emociones cortoplacistas,
pero debemos hacer un trabajo cada uno de nosotros. Y ustedes aquí son 130 personas. Si estamos 130, 131 personas y cada uno hacemos un trabajo personal, ese trabajo personal sí o sí se va a ver reflejado en nuestro entorno. Así que vamos a expandirnos, que ese es el propósito. No sé si he contestado a tu pregunta. Tu pregunta es ¿qué está pasando? Estamos apremiando el consumismo, pero no el consumismo ya material, sino el consumismo de emociones, de relaciones, de experiencias nuevas y a corto plazo. Detrás de todo eso hay una filosofía consumista al fin y al cabo, y ahí lo voy a dejar. Pero eso es responsabilidad de cada uno de querer hacer un trabajo personal para poder expandir todo esto. No nos olvidemos que nosotros somos psicólogos y docentes. Y lo siento, tenemos una responsabilidad y es que trabajamos por y para las personas. Y las personas que son docentes y son docentes con peques y con adolescentes son artesanos de cerebros. Y es así, porque los niños pasan mucho tiempo en la escuela y es una responsabilidad. Por tanto, estas personas, y me incluyo a mí misma, que trabajamos por y para los demás, debemos hacer un trabajo personal importante. Sí, todo esto coincide con nuestros valores, con los míos sí, y por eso intento difundirlo, intento hacer un trabajo personal diario. Espero haberte contestado. Gracias, doctora. Gracias a ti. Y ahora vamos a la parte de las emociones, que es mi parte favorita y la parte más difícil a veces. El compañero Raúl Esper ha hecho una ponencia fantástica, como siempre todas las ponencias que hace, y hablaba del amor en pareja. Y el amor, ¡oh, qué bien se siente! Hay gente que lo sentirá aquí, en el pecho, hay gente que lo siente en el estómago, en la garganta, en la cabeza. El amor se siente por todos los poros. Y el amor es una forma de emoción, es una forma de sensación. Cuando hablo de emociones, me gustaría que ahora pensáramos en nosotros mismos para poder luego pensarlas en un aula. La definición de emoción nos habla de un sentimiento muy intenso producido ya sea por una experiencia, por una idea o por un recuerdo. Es decir, algo que percibimos y que notamos en nosotros. Fíjense que lo que les estoy diciendo es que es un sentimiento o una sensación, mejor dicho, que está producida por una situación, una idea o un recuerdo. Una emoción ¿te puede venir por una situación que ves en ese momento? Sí, pero ni siquiera la emoción puede ser consciente, ni siquiera ha podido pasar al plano cognitivo, sino simplemente la sientes. Pero una emoción la podemos crear de una idea y la podemos crear de un recuerdo. Y podemos volver a sentir casi la misma emoción. Con esta definición, lo que les propongo es que ustedes decidan qué emociones quieren sentir, porque somos las emociones que comunicamos en el aula al fin y al cabo, y las emociones que queremos sentir en un aula las estamos comunicando. Me gustaría que alguien, para hacer un pequeñito ejercicio, aunque lo harán todos, pero para hablar con alguien, así no estoy hablando yo todo el rato, pudiera colaborar conmigo y si no, volveré a decir otro nombre. Listo, yo estoy dispuesto, doctora. Mucho gusto. Al mismo tiempo quería hacer un comentario, pero puede, tranquila, no hay problema. Démosle. ¿Tu nombre, disculpa? Alan Meóñez. Alan, ok. Si quieres hacer el comentario, fantástico, y si no... Ok, perfecto. Fíjate que es importante el punto que estás tocando en cuanto a las emociones, a la manera de enseñar y de prepararse, porque hoy en día vemos muchos docentes que tienen mucha capacidad de conocimiento cognitivo, porque año tras año pues van repitiendo casi los mismos contenidos, rara vez se actualizan, y si se actualizan, pues, ¿verdad? Hay otro problema ahí egocéntrico. Pero yo tengo el recuerdo de dos catedráticos,
uno bueno y uno negativo, te voy a decir. Ambos tenían un doctorado, te voy a decir, pero uno de ellos era tan genial porque se presentaba con aquella estabilidad emocional, con aquella lucidez, aquella coherencia, aquella pasión por enseñarte, ¿verdad? Fíjate que nos llevaba a la zona de potencialización y es ahí donde él hacía preguntas interesantes, donde salíamos, wow, llenos de conocimiento, que te puedo decir, yo tengo unos recuerdos y yo, wow, si yo quisiera ser catedrático sería como él, decía yo, ¿verdad? Porque obviamente una experiencia muy fantástica, a pesar de que yo iba desvelado, te voy a decir, a recibir clases, yo iba, sí, o sea, por mi ritmo de trabajo, o sea, despertar esa chispa de curiosidad, hacer del aula esa situación, ¿verdad? Sacar esa situación positiva, era algo que a mí, wow, me sacaba y decía, sí, estoy ganando bien sí, estoy dando bien este dinero acá, decía yo. me gustaba. Sin embargo, te voy a contar lo contrario con otra persona, ¿verdad? Él era muy erudito, muy bueno, ¿verdad? De hecho, era graduado en la Universidad de Barcelona, te voy a ser honesto, estaba dando clases en la facultad, pero hasta ahí yo me di cuenta que yo tenía pensamientos, fíjate. Y wow, y eso porque sí, yo sentía los esquemas todos trabados, los esquemas pensantes. Yo terminaba como que más confundido. Y fíjate que me salía hasta con dolor de cabeza de la clase. Yo no sé, pero es que él tenía una forma tan rara, ¿verdad? Sí le gustaba el tiempo para darse a explicar y todo, pero no sé, o sea, había una situación tan negativa que yo te digo, yo hasta sentía trabados los esquemas pensantes. O sea, yo no me sentía ni retado ni motivado y obviamente, mucho menos para hacer propuestas. Entonces, sin embargo, tú sientes la diferencia cuando alguien te está hablando y pones la red neuronal a activar y obviamente conectas información, gestionas, haces esto y no tienes tal vez necesidad de estar consultando con doctor Google, ¿verdad? O qué sé yo. Pero ahí está, la información ahí está y fluye y hacemos clase, ¿sí? Entonces, Sí. me encanta, me gusta, definitivamente. Alan, mira, el comentario que has hecho me va fantásticamente bien. Una de las cosas, y no sé, tú me corriges si me equivoco, por mi trabajo, una de mis especialidades son altas capacidades intelectuales, entonces por mi trabajo sí que coincido con mentes brillantes, por así Sí, decirlo, tanto ya sean académicas como no, pero son mentes brillantes, no tiene por qué ser solamente académico. Mira, una de las cosas que con todas las personas que yo he conocido que se pueden denominar mentes brillantes o personas muy inteligentes, realmente mentes brillantes, personas muy inteligentes o aquellos docentes fantásticos, hay una cualidad en común con todas y es la humildad. sí, Cuando el profesor está tan arriba, como tú decías, es un erudito tan arriba, pero no tiene la capacidad de bajar al nivel del alumno, el alumno no puede subir al nivel del profesor, es el profesor quien tiene que bajar al nivel del alumno para subirlo con él. Entonces, esa capacidad de comunicación, esa capacidad de humildad es lo que hace que hay algunos profesores que conecten perfectamente con los alumnos sin juzgar, sin evaluar. Lo que un buen profesor quiere o una mente brillante quiere es que aquello que hay en su cabeza, las otras personas lo entiendan, lo utilicen, ya sea para la parte académica o sus vidas. Las personas que me has nombrado, dirías que esa persona que te subía y te estimulaba, su forma de hablar era una forma humilde. sí, claro. De hecho, desde su presentación, ¿verdad? Él dijo, ¿verdad? Humildemente soy, ¿verdad? Y empezó, ¿verdad? A dar su trayectoria, ¿verdad? Y él empezó, sí, con la cualidad de la humildad, pero lucidó el tema con tanta claridad, con tanta coherencia, con tanta estabilidad emocional, te puedo decir, ¿verdad? Porque hay gente que es bien emotiva y se arrebata hablando del tema de las emociones.
Que el otro prójimo no, el otro, él no admitía ni comentarios, ni preguntas, ni nada. Él estaba en el argel, estaba haciendo el, ¿qué te puedo decir? Él andaba en el bim bum bam, después se pasaba la parábola de la clonación, después estaba arreglando el mundo y terminábamos después en gobierno mundial, creo yo. No sé, tantas cosas, ¿verdad? Que se dieron ahí. Yo siento que no aprendí con él. Diferente porque el otro señor sí nos llevaba a la zona de potencialización. Sí. O sea, te sacaba de la zona de confort si tú estabas ahí, ¿verdad? Y activas la situación neuronal, como te digo yo. Entonces fluyen las ideas. Hacemos clase. Fue constructivo. La gente salía con ese sentimiento de llenura, de, ok, valorado, me siento respetado, valorado, pero al mismo tiempo que contribuí y que hice clase. Te sentías respetado y te sentías valorado, claro. Y eso es una sensación de satisfacción y de felicidad. Sí. Ahí estamos con las emociones. Pues gracias, Alan, pero no te me vayas porque vamos a hacer este pequeñito ejercicio. Lo que pasa es que me gustaría que lo hicieran todos los que están aquí, ¿de acuerdo? Todos. Como hemos dicho, la emoción nos habla de una sensación intensa. Ahora te veo, Alan. Una sensación intensa, de una idea, de un recuerdo, de una situación. Y yo lo que os proponía es que, y lo que os decía, es que las emociones, elegimos sentir, elegimos qué sentir. Y hay mucha gente que me dice, no, y por eso vienen a terapia, o muchos pequeños adolescentes dicen, no, yo estoy enfadado y no puedo salir de ahí. Ok, Alan, me gustaría que pensaras, no hace falta que nos lo compartas, pero que pensaras en alguna situación o en alguna cosa que tú hayas vivido que haya sido triste para ti. Ok, sí. ¿La tienes? Sí, la tengo. Ok, ¿tú la sientes de alguna forma en el cuerpo? Sí. ¿Dónde la sientes, Alan? Pues te puedo decir que la sentí en el pecho. Ok, en el pecho. Tienes esa sensación ahora mismo. Ahora lo que te voy a pedir es que pienses en una situación o en alguna cosa que tú hayas vivido o hayas logrado que haya sido fantástica, que haya sido un día especial para ti o que haya sido algo que querías y que lo conseguiste. También la tengo. ¿Lo tienes? Sí. ¿Dónde está? En mi cabeza, en mis emociones. ¿Vale? En tu cabeza, ok. ¿Y la sigues manteniendo ahora, esa sensación? Sí, claro, porque tengo el recuerdo bien vívido. Ok. Oye, ¿te das cuenta que en 7 segundos hemos pasado de una emoción negativa a una emoción positiva? Sí. Ok. Entonces, si hemos pasado tan rápido y si nos entrenamos en esto, ¿qué no podemos hacer a través de las emociones? ¿De acuerdo? Entonces, las emociones, una situación que nos embarga y es una emoción negativa, podemos saber gestionarla. Y eso lo hemos hecho en 7 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, si somos capaces de autogestionar las emociones, ¿qué no podemos hacer? ¿Qué no podemos sentir? Nosotros decidimos qué sentir, independientemente de la situación. Puede ser una situación muy triste, pero si nosotros tenemos este bagaje y este aprendizaje, esa situación tan triste la vamos a llevar mejor. ¿Sí? Sí. Okay. De acuerdo. Gracias, Alan. Espero que todos hayan hecho este pequeño ejercicio y que lo puedan hacer, esto se diga pivotar emociones al fin y al cabo, ¿no? Ir de una emoción a otra. Pero fijaos que cuando este ejercicio lo hago con pacientes o lo hago con adolescentes y a lo mejor están pasando por una situación muy dura, pero ostras, el poder sentir eso, aunque sea por unos segundos, es un alivio a nivel cognitivo, a nivel emocional, que merece la pena entrenar. Porque cuando tenemos situaciones difíciles en el aula, las tenemos, si entrenamos a los chavales en esto, ¿cómo no van a estar mejor? ¿Cómo no van a aprender mejor? Cuando tenemos situaciones difíciles, ya sea, por ejemplo, de acoso escolar, acoso entre iguales, o una situación difícil que un niño esté pasando por su familia, o una situación difícil que esté pasando por él mismo, ostras, es importante poder
ya no enseñarles, sino guiarles en el tema de las emociones y cómo gestionarlas. Seguimos con las emociones, y las emociones son estados complejos del organismo que os pongo aquí, porque estamos hablando de 3 niveles. A nivel fisiológico, es que están directamente influenciando el sistema nervioso central y autónomo, son cambios neuroendocrinos. Cuando Raúl estaba hablando de los neurotransmisores que segregamos, nosotros no estamos conscientes de, uy, estoy segregando dopamina, oxitocina. No, lo estamos sintiendo. Ay, qué bien se siente, ¿verdad? Cuando segregamos eso. Pero ¿qué pasa cuando segregamos cortisol? Que aparece el miedo, que aparece, me quedo quieto. Entonces, no somos conscientes de eso, pero sí de lo que sentimos. Entonces, a nivel fisiológico, evidentemente, están las emociones, a nivel cognitivo, el procesamiento de información, que influye en nuestras vivencias subjetivas, porque nosotros damos el significado a las cosas que queremos. Nosotros percibimos las cosas y sentimos las cosas tal cual nosotros les damos esa importancia. Y también, evidentemente, aparece en la forma conductual, ¿no? Las expresiones y los movimientos. Nosotros comunicamos las emociones a nivel verbal, a nivel no verbal, a nivel de escritura, a nivel de música. Es imposible no comunicar. Esto lo decía Paul Václavic, pero es imposible no comunicar emociones. En estos 3 estados están las emociones constantemente. La cuestión aquí es que hay personitas, cuando digo personitas son niños o adolescentes, es más difícil en ellos, pero vamos creciendo y cortocircuitamos e identificar las emociones. Es importante porque somos seres somáticos. Muchos de ustedes seguro que lo han experimentado cuando están dejando a un lado algo que les está provocando mucho estrés, mucho nerviosismo, mucha tensión, ansiedad y no están resolviéndolo o están negando eso, aparece en el cuerpo una piel atópica o aparece un dolor de estómago o aparece un dolor de cabeza. Somos seres somáticos. El cuerpo habla fantásticamente bien. Y seguimos con las emociones. Y aquí les pongo las emociones primarias y las emociones secundarias. Y esto lo voy a ligar con la pregunta que me han hecho anteriormente de qué está pasando en la sociedad. En las emociones primarias son respuestas que genera el cuerpo ante situaciones que están ocurriendo y aparecen en los primeros momentos de vida. Las emociones primarias en los niños las vemos puras. Cuando un niño está contento, ¡ostras! ¿Cómo lo muestra lo contento que está? Cuando un niño está enfadado. ¡Qué bien lo muestra! Pero vamos creciendo y le vamos poniendo capas a esa forma de expresión de las emociones y a veces las distorsionamos tanto que ni siquiera las sabemos identificar. Pero yo les quiero hacer una reflexión aquí. Cuando aquí, en las emociones básicas, que yo les pongo ira, miedo, tristeza, alegría, asco y sorpresa, si yo les pregunto, estas son las básicas, hay un montón de estudios donde amplían más las emociones, pero estas eran las básicas en un momento, ¿cuántas emociones positivas tenemos como básicas? En realidad, una. La alegría. Y la sorpresa también puede ser, pero depende de la sorpresa, a veces no es tan buena. De todas las emociones básicas, ¿tenemos una? Ok, es lo que hemos identificado hasta ahora. Pero resulta curioso, porque la ira, el miedo, la tristeza, el asco, al fin y al cabo son emociones que podríamos decir displacenteras o no agradables, pero son emociones necesarias para la supervivencia. Hay 2 que pongo asco y sorpresa, que las pongo en negrita, pero las otras 4 no las he puesto en negrita porque aquí hubo un estudio que lo hizo Ekman, pues un estudio transcultural, y la ira, el miedo, la tristeza y la alegría aparecían en todas las culturas. Es decir, nuestra cabecita, nuestro cerebro, está programado para la supervivencia. Y ok, y eso ya está estudiado, investigado, demostrado. Lo que les propongo es que reprogramemos nuestra cabecita, también para la supervivencia, pero sobre todo para vivir.
y para vivir bien y para vivir plenamente, que eso es lo normal. No es el estar mal o esa zona de confort de huir del miedo, no. Es para estar bien, para vivir, no para sobrevivir. Cuando les pongo las emociones secundarias, en realidad son fruto de la socialización y es el desarrollo de las capacidades cognitivas. Tenemos la culpa, la vergüenza, el orgullo, el celo, los celos, el bochorno, el aburrimiento. Y esto aparece en los 2 añitos, en 2 años y medio o 3 añitos, pero es fruto del aprendizaje, de la cultura donde vivamos, de nuestra sociedad. Fíjense que aquí he puesto culpa, vergüenza, orgullo. Sinceramente yo no trabajo con la culpa porque yo siempre cambio la culpa por la responsabilidad de cada uno. Creo que la culpa no es productiva. La culpa lo único que nos hace es quedarnos parados, tener un tope. Todas estas emociones, tanto las primarias como las secundarias, aparecen en el aula y deberíamos saber manejarlas, primero nosotros mismos y después en clase. Deberíamos procurar tener un ambiente de clase, y esto en psicología positiva se trabaja mucho, y yo trabajo mucho en el aula, de tener un clima, un ambiente, un clima de clase bueno. Y eso se trabaja a través de las emociones, evidentemente también de las disposiciones y de los recursos que tengamos, pero de las emociones. Todas estas emociones, tanto las primarias como las secundarias, aparecen en nuestros chavales. Ahora mismo, lamentablemente digo, por la situación que estamos viviendo a nivel mundial, hemos sufrido confinamientos, están sufriendo confinamientos. Tanto los niños como los adolescentes o jóvenes adultos están experimentando algo nuevo, y es que al estar encerraditos en sus casas, están pasando más tiempo con ellos mismos. Y están aprendiendo a identificar sus emociones, porque no se pueden escapar, porque no me puedo ir al patio, o no me puedo ir a la calle, o no me puedo ir con mis amigos. Es cierto que tienen las nuevas tecnologías, pero están más tiempo con ellos mismos y tenemos que estar haciendo un seguimiento de eso, porque para ellos es la primera vez que están tanto tiempo solitos. Y creo que esto es importante. Licenciada Eva, quiero hacer un comentario respecto a eso que usted Por está favor. diciendo. Por favor. Recién yo empiezo a tener esta experiencia en el área escolar y justamente escuchaba hace un par de días a una maestra de párvulos, ¿verdad? Un niño que a inicio de año, mientras pudimos estar en el colegio, el niño tenía muchas dificultades para poder socializar con sus pares. Y luego que empezamos a tener esta experiencia de la escuela en la casa a través de las videoconferencias y esto, el niño le comentaba a la Miss, oye Miss, disfruto mucho las clases, pero estoy muy triste porque no pude hacer amigos en el kinder. Se ha cortado. ¿Hola? Sí, ahora dime. ¿Estaba muy triste? ¿Por qué? Porque no había podido hacer amigos en el kinder. Entonces, justo lo que usted está diciendo, ¿verdad? Este momento el niño estuvo con él mismo, encontrándose y ver en su capacidad cognitiva él, reconocer cuál fue la dificultad para él, porque no podía acoplarse o socializar con sus compañeros. Y estando solo en casa, y verlos a través de la pantalla, entonces me da la impresión de que esta era la tristeza de él por no poder tener amiguitos en la escuela. Claro, perfecto, gracias. Miren, esta experiencia que lamentablemente estamos viviendo o vivimos, yo siempre digo que el dolor tiene que servir para algo, ¿ok? El dolor tenemos que poder aprender del dolor. Y en estos momentos que nuestros peques y nuestros chavales han estado solos, entre comillas, en casa, es decir, no han estado con sus iguales, tenemos que ver la otra parte, y es que las familias han visto cómo es su dinámica de familia, cómo son sus relaciones de familia, cómo son sus afectos. Esto en dinámica familiar, pero también ellos se han encontrado con ellos mismos, los peques y los adolescentes.
Y al faltarles ese soporte, esa piel de sus... Ok, se ha abierto un micrófono. Al faltarles... ¿Se me oye bien? Sí. Al faltarles esa comunicación con sus iguales a piel, no ya a pantalla, que ya han descubierto, algunos de ellos han descubierto que, me distraían o, a lo mejor tendría que pensar en algo más o qué puedo hacer yo por mí mismo. Entonces, muchos de ellos, diría que la gran mayoría, al menos en el centro donde realizo mi trabajo, donde tengo las terapias y en los distintos colegios con los que trabajo, los niños en realidad se han adaptado mucho mejor que los adultos. De hecho, los adultos han proyectado muchos miedos en los niños, muchas emociones de angustia y de frustración, evidentemente, justificadas ya sea por la falta de trabajo o por la situación o por la enfermedad. Pero los niños y adolescentes, diría más los niños, porque tienen las emociones más puras, lo han llevado mucho mejor que algunos adultos o lo están llevando mucho mejor que algunos adultos. Pero sí, tenemos que hacer un seguimiento y tenemos que ser conscientes de que para ellos es algo nuevo y para ellos es algo no normal porque les estamos prohibiendo ante una amenaza que no se ve. Entonces, eso hay que gestionarlo, claro que sí. Seguimos con las emociones y evidentemente en psicología positiva no puede faltar el concepto de inteligencia emocional. Pero si hablamos de inteligencia emocional, a todos nos vendrá el nombre de Daniel Goleman y evidentemente es uno de los que ha hecho más popular el término inteligencia emocional. Yo aquí les traigo una definición de Mayer y Salovey, que son dos fantásticos autores dentro de la corriente de la psicología positiva. Y les traigo una tabla que es para trabajar esto y me gustaría que ustedes pudieran trabajarlo haciendo una captura de pantalla y luego trabajarlo en sus casas. Por inteligencia emocional decimos que es la habilidad... Miren, yo cuando leo esta definición ya me siento bien, espero que ustedes también. Es la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones, acceder y generar emociones que faciliten el pensamiento, para comprender emociones y el conocimiento emocional y para de forma reflexiva regular emociones que promueven tanto el crecimiento emocional como intelectual. En esta frase, si la tuviera que resumir mucho, diría que lo que nos está diciendo es prospera, solo prospera. Y prosperar es a través de sentirse uno bien y de identificar las emociones que le hacen sentir bien para llevar a cabo esas metas individuales, esa identificación de recursos personales y poder hacer un entorno mejor. Eso sería la inteligencia emocional. Aquí les ofrezco una tabla que también es de Mayer y Salovey, donde nos dicen que para tener una inteligencia emocional, como todo se tiene que hacer un trabajo no cortoplacista, sino en un proceso de tiempo, tendríamos que tener una percepción emocional. Es una habilidad para percibir las propias emociones y la de los demás. Esto en los peques es un aprendizaje y esto en clase lo estamos trabajando día a día. Cuando un niño está enfadado, cuando un niño no quiere compartir su material, cuando el compañero lo necesita, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo lo gestionan ustedes? ¿Cómo gestionan que una persona identifique sus emociones? Primeramente lo tenemos que hacer con nosotros. Aparte de la percepción emocional, y no solamente de nuestras emociones, sino lo que nos provoca una situación, un espacio, un cuadro, una música, todo nos proporciona emociones. Es la asimilación, la habilidad para generar y usar esas emociones. ¿Qué hacemos con todo ese bagaje que tenemos? Tanto las emociones negativas como las positivas. Luego es la comprensión emocional, la habilidad para comprenderlas, para progresar en el tiempo. Y después, evidentemente, la regulación emocional. Esta tabla la he puesto porque muchas veces en la escuela, sobre todo, al menos las demandas, cuando me vienen pacientes, adolescentes o niños con trastornos de conducta, que a veces, tienen trastornos de conducta, a veces no, la demanda es
hay que enseñarle a gestionar las emociones para que las regule, ¿no? Para que no moleste al compañero, para que no moleste en clase, para que no moleste al profesor. Estamos empezando por el final. Un niño, si no sabe regular las emociones, quizá ni siquiera sabe identificarlas, solamente sabe que siente una explosión de emociones y no sabe qué hacer con ellas. Ok, vamos a enseñar a identificar esas emociones. Pero eso se lo tenemos que enseñar a través nuestro. Si nosotros estamos dando una clase y estamos totalmente serios y no transmitimos ninguna emoción, ¿qué vamos a intentar que identifiquen o que asimilen o que comprendan o que regulan? Entonces, antes de regular las emociones tenemos que identificarlas, tenemos que asimilarlas, tenemos que comprenderlas para luego regularlas. Y eso se puede hacer con un montón de actividades. Y no hace falta ser en una hora específica para ello, sino puede ser en la hora de matemáticas, pueden ser en cualquier asignatura. Y esto es importante, este proceso poder hacerlo. Cuando hablamos de emociones, hablamos de algo maravilloso, porque las emociones las ponemos en el pasado, en el presente y en el futuro. Y ya sé que no podemos trabajar con el pasado, ya sé que no podemos cambiar el pasado, no podemos cambiar lo que pasó. Y en este momento ya es pasado y ya es pasado, pero sí que tenemos un bagaje porque tenemos una memoria. Y cuando hablamos de emociones en el pasado, si yo les digo las emociones de satisfacción o la de realización personal o la de orgullo, es porque en un momento, en un pasado de tiempo, quisimos conseguir algo, pudimos desarrollar algo, pudimos resolver algo, pudimos experimentar algo y nos causó satisfacción, nos causó placer. Esas emociones del pasado hacen que sigamos adelante, que repitamos o no situaciones parecidas, que nos arriesguemos o no con otras nuevas situaciones. Esas emociones del pasado son un bagaje que llevamos nosotros. Y las emociones del presente, esa, por ejemplo, si yo estoy contenta por estar aquí, si estoy tranquila, si estoy entusiasmada, si estoy ilusionada. Si yo contemplo todas estas emociones, hará que mi presente sea satisfactorio para mí y ya es en pasado. Por tanto, este momento fue satisfactorio y lo volveré a repetir. Y si hablamos de las emociones del futuro, estamos hablando del optimismo, estamos hablando de la esperanza, estamos hablando de la fe, y de la fe ya no como concepto religioso, sino el saber a través de nuestras experiencias emocionales, de nuestras experiencias presentes, que nosotros vamos a ser capaces de alcanzar eso, porque lo sentimos. Si nos quitamos de sentir, si nos quitamos de esta parte emocional, difícilmente podremos adquirir ciertos conocimientos o adquirir ciertas circunstancias. Simplemente haremos lo que tenemos que hacer y estaremos haciendo lo que tenemos que hacer como autónomas, sin significado. Por tanto, aquella parte que estamos hablando de PERMA, esa parte de vida con significado, difícilmente estará solventada y nuestra emoción será más de oquedad que de satisfacción. Terminaré con el tema de emociones, que evidentemente es larguísimo y yo podría estar hablando horas y horas. Hay muchas teorías de las emociones. Me gustaría comentarles tres que llaman la atención y que son interesantes, y es a través de estudios y evidentemente tienen que ver con la parte educativa. Estamos hablando de una investigación que hizo Barbara Fredrickson y es la teoría de la ampliación. Cuando habla de ampliación, explica que a través del aprendizaje con emoción, hay una transformación, hay una construcción, hay una ampliación. Es decir, si el niño, el adolescente, se siente capaz, hay una ampliación con esa emoción positiva para seguir adelante con su desarrollo académico.
Eso por un ladito. Por otro ladito tenemos una teoría que es la teoría de Joan Hadik, que es la teoría de la elevación. Y esto tiene que ver con la situación que estamos viviendo ahora y evidentemente también en el aula les pondré algún ejemplo. Cuando describe la elevación, lo describe como una sensación intensa, una emoción fantástica y orgullo del ser humano. Cuando vemos en situaciones de crisis o en situaciones tremendas que estamos viviendo acciones de otras personas que a pesar de que puedan correr peligro o no, hacen por ayudar a otra persona, sentimos esa sensación de elevación, de orgullo hacia la raza humana que evidentemente no siempre podemos sentir, pero en ese momento la sentimos. Cuando en clase tenemos niños, por ejemplo, con necesidades educativas especiales, y hay niños con necesidades educativas especiales, y estoy hablando con niños del trastorno del neurodesarrollo, que a lo mejor necesitan un poquito más ayuda o no, a veces no tiene por qué, pero en relaciones humanas y en relaciones de emociones, vemos otro niño que a lo mejor lo defiende al grupo clase o le está ayudando para que consiga estar al mismo nivel o al mismo momento que los otros niños. A mí al menos me provoca una satisfacción enorme y una elevación de la emoción al ver cómo otra persona ayuda a los demás sin mirarse si puede estar perdiendo el tiempo o arriesgando según qué cosas. Y luego la otra teoría, que es la más conocida, que es de Mijail, que es el fluir, ¿no? Que es el flow. Son las emociones altamente positivas y satisfactorias que sentimos cuando estamos en un proceso, ya sea de trabajo, ya sea de aprendizaje, que el tiempo parece que se nos escapa, que no existe nada más. Esa sensación tan placentera que hace que podamos aprender mucho más y podemos desarrollarnos mucho más. Esa sensación, la sensación de fluir, aunque él está, el libro, o por ejemplo Mijail está más en el tema de trabajo, en el tema laboral, pero en el aula lo deberíamos conseguir, esa sensación de que los niños están sumergidos, ya sea en la tarea o ya sea en lo que estamos aprendiendo, es fantástica. Si hay alguna pregunta o algún comentario, por favor, levanten el micrófono y puedan hablar. Otro de los conceptos que me gustaría que trabajaran individualmente y en el aula, evidentemente, son las virtudes y fortalezas en la psicología positiva. Es muy interesante, es el estudio que hicieron Seligman y Peterson. En realidad, este estudio fue durante muchísimos años, seguro que todos lo conocen, pero la idea consistió en hacer un manual pero sí confrontando el manual estadístico de enfermedades mentales, que sería el DSM-5 que tenemos ahora. Y esta investigación consistió en realizar un estudio intercultural donde aparecían 40 naciones repartidas por el planeta y los 50 estados norteamericanos. Evidentemente fue una investigación de años y años. Lo que consiguieron y lo que vieron es que reunían toda esta investigación a través de tantísimas personas, lo que reunían eran 6 virtudes, pero lo veían demasiado general, así que pudieron extraer de cada virtud alguna característica que sería la fortaleza. En total serían 24 fortalezas. Y a mí me gustaría hacerles una pregunta, que se hicieran ustedes una pregunta, y en el colegio y en el aula, evidentemente, esto lo trabajamos, no solamente con las competencias personales, sino lo trabajamos en cada momento del aula. Las virtudes serían el coraje, la humanidad, la trascendencia, la moderación, la justicia, la sabiduría de conocimiento. Ojalá que la sabiduría de conocimiento, esa necesidad de saber, esa necesidad de aprender, pudiéramos transmitirla, porque aparecen las fortalezas de la creatividad, de la curiosidad, de la mente abierta, de la pasión por aprender, de la perspectiva. Les pongo un ejemplo, y este vídeo se ha hecho viral. Bueno, hay muchos vídeos de este tipo y seguro que algunos de ellos han visto. Si nos vamos a la virtud de la moderación
y acogemos la fortaleza del autocontrol, seguro que han visto por internet, por YouTube, algún vídeo en el que los papás o algún adulto le decía a un peque que tengo un chocolate o tengo varias golosinas, te las dejo aquí, pero no puedes tocarlas hasta que yo te diga. Y el adulto se marchaba y el niño se quedaba con las golosinas o con el chocolate. Y ahí veíamos qué tal era la autogestión de autocontrol de comerse eso o no comérselo, ¿no? Pues eso lo podemos practicar en el aula. Y no solamente a nivel de cosas tangibles, sino también de relaciones, ¿no? El autocontrol no solamente es de coger cosas o no, sino de gestionarse, ya sea en el turno de palabra, ya sea en el respeto de dejar hablar a alguien o que no estés de acuerdo con alguien. Es importante poder trabajar todo esto. Así que, ¿se ha abierto un micrófono por ahí? Okay, ¿sí? Licenciada Eva López, le saluda Vanessa Mondragón. Hola, Vanessa. Sí, una consulta. Cuando estamos hablando de humildad, ¿verdad? Me gustaría pues ver si hay alguna estrategia, porque en el centro educativo donde yo trabajo pues hay una docente que es erudita. Ella tiene mucho conocimiento, pero considero que no transmite humildad, sino miedo. ¿Cómo ayudar a ella para que gestione esa humildad y que pues ya estemos al 100 con ella? Porque sí, ella sabe mucho, pero considero de que le hace falta un poquito de humildad. Entonces eso me preocupa porque a veces pues hasta siento que me da miedo a mí acercarme como psicóloga y decirle pues está fallando en esto, porque considero que al final pues lo va a tomar a mal. Entonces sí me gustaría que me diera como un tip, cómo ayudarle. Sí, mira, Vanessa, me has dicho algo que era importante y que te iba a preguntar, y es que eres psicóloga y por tanto eres orientadora del centro. Aquí ya tenemos una ventaja, y es que podemos hablar siempre con la persona, siempre y cuando con todo el respeto y con todo el cariño. No hay tips, hay un montón de actividades, claro que sí, pero la persona tiene que estar predispuesta. Pero evidentemente podemos hacer cosas. Cuando tú hablas con una persona y tiene muchísimo conocimiento, pero no tiene la capacidad de humildad o no tiene la capacidad de comunicación, ya te está diciendo que hay algo que no está bien, hay algo en el que no se siente bien. Y quizá por ahí tengas que preguntar si tú puedes ayudarle en las clases, si ella necesita algún tipo de ayuda, si ella no se siente bien. Cuando una persona no tiene esa humildad o necesita quitar la humildad y ponerse en un pedestal, es que te está diciendo que se está defendiendo de algo. ¿Con lo que te estoy diciendo te cuadra con esta persona, Vanessa? Sí, sí me cuadra porque considero que se pone siempre como en ese pedestal, o sea, yo sé mucho y no necesito que usted me ayude, entonces siento que siempre pone esa barrera. Tiene un nivel de defensividad bastante alto, entonces es ahí donde yo me pregunto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para poderla bajar? Porque sí se nos ha dado eso, pues cuando necesitamos que ella sea humilde, que pueda entender al alumno, ella pues rechaza las observaciones que se le hacen en cuanto a eso. Okay. Aquí sí que podemos ser pedagógicos activos totalmente. Y es que cuando hablo de pedagogía activa es poder hablar claramente y más con un docente. Si a ti te ha venido algún comentario conforme los alumnos no podían acceder a esa información que ella estaba dando, ya sea porque ella no ha tenido la empatía de reconocer que el alumno no podía llegar a ese conocimiento, aquí sí que podemos cogerla y es, ok, mira, tú tienes esta forma de enseñar y es fantástica para muchos alumnos, pero aquí estamos dentro o vamos del camino de una inclusión y es que todos los alumnos acojan tus conocimientos que deben de ser maravillosos y estupendos. Y déjame que te muestre alguna guía y que tú cojas lo que tú crees que puedes utilizar, pero tienes que utilizarlo porque todos los alumnos que tienes son importantes. Es decir, es ofrecerle que evidentemente ya tiene mucho conocimiento, pero es que además ese conocimiento solo llega a una parte y lo que ella seguro que quiere es que llegue a toda la parte y si no, se lo pones tú, que lleguen a todos los alumnos y ahí sí tú entras y ahí sí tú puedes ofrecerle herramientas. No hace falta pronunciar la palabra humildad, evidentemente, porque no la va a coger, pero cuando vea que lo que tú le propones sí que
le surge efecto en las clases, entonces sí verá o sí que modificará algo. Pero vuelvo a decir lo mismo, ¿eh? Nosotros somos psicólogos y también docentes, pero cualquier persona que se dedique